Comenzó como una tarde cualquiera en los tranquilos pasillos de una residencia real. El rey Carlos, rodeado por la quietud de su estudio privado, tropezó con algo que nunca debió ver. Un pequeño manojo de cartas atadas con cinta que llevaban el tenue aroma de papel viejo y perfume. A primera vista parecían inofensivas, pero al desdoblar la primera página las palabras que contenía calaron más hondo que cualquier escándalo público. No eran notas políticas ni correspondencia familiar. Eran cartas de amor escritas por Camilla su reina a otro hombre. Lo que leyó Carlos lo cambió todo. El día había comenzado sin ceremonias. El rey Carlos se había retirado a su estudio privado después de un compromiso matutino, buscando la tranquilidad que a menudo ansiaba entre las apariciones públicas. La habitación era su refugio, un lugar donde el tic-tac del reloj antiguo y el tenue aroma de la madera pulida le daban una sensación de orden y de una vida vivida bajo un escrutinio constante. La luz del sol entraba por las altas ventanas, reflejándose en los lomos de los libros encuadernados en cuero y en las fotografías enmarcadas que bordeaban el escritorio. Había estado buscando el borrador de un viejo discurso que pensó que podría serle útil para una próxima alocución. Sus dedos recorrieron los bordes de un cajón que rara vez abría, en el que guardaba recuerdos personales y documentos de décadas pasadas. Mientras rebuscaba entre carpetas y notas, su mano rozó algo que no pertenecía a ella. Había un pequeño fajo de color crema escondido en el fondo, bien atado con una cinta descolorida. El papel del interior parecía ligeramente envejecido, con los bordes lo bastante curvados como para delatar que había sido manipulado más de una vez. Al principio supuso que sería correspondencia de su difunta madre, o tal vez algo de sus primeros días con Camilla, conservado por sentimentalismo. Lo levantó con cuidado, sintiendo el delicado peso de las páginas. Había un leve rastro de perfume en ellas, sutil pero inconfundible. Se sentó de nuevo en su silla, la curiosidad se apoderó de él. El primer sobre estaba dirigido por una mano que conocía bien, la de Camilla. Pero fue el nombre escrito debajo, no el suyo, lo que hizo que se le entretuviera la respiración. Era un nombre de fuera de los muros de palacio, un nombre ligado a vagos recuerdos de cotilleos que había desechado años atrás. Sus dedos vacilaron sobre la solapa. La elección entre dejar el sello intacto o abrirla se alargó en un momento que pareció mucho más largo de lo que era. Cuando finalmente deslizó la carta, el papel estaba suave bajo sus manos, la tinta ligeramente manchada en algunos lugares, como si hubiera sido presionada por una escritura apresurada, o tal vez por lágrimas. La primera línea le golpeó más fuerte de lo que había preparado. Era tierna, profundamente personal, y sin lugar a dudas dirigida a alguien que no era él. Durante unos segundos se quedó mirando las palabras, asimilando los significados con un peso lento y deliberado. A su alrededor la habitación se sintió más silenciosa, el tic-tac del reloj repentinamente más fuerte. Siguió leyendo cada frase con una mezcla de incredulidad y reconocimiento. No se trataba de una nota fugaz ni de un intercambio casual. Era una carta de amor escrita con intimidad y familiaridad, cargada de recuerdos y promesas que no tenían cabida en su matrimonio. Charles dejó la carta sobre el escritorio con las manos apoyadas junto a ella, como si se anclara. El fajo encuadernado con cinta aún contenía mascada sobre una puerta a una verdad que no había estado dispuesto a afrontar. Fuera, el día seguía como si nada hubiera cambiado. En el interior del estudio todo se había sellado en secreto. Durante un largo instante, Charles no se movió. Su mirada se detuvo en el fajo encuadernado con cinta, como si pudiera explicarse por sí mismo si lo miraba con suficiente atención. La primera carta yacía abierta sobre el escritorio, sus palabras aún resonaban en su mente. Las había leído 2 veces, esperando que el significado cambiara con una segunda pasada, que algún contexto oculto las absolviera de lo que parecían implicar. Pero las palabras seguían siendo las mismas, claras en su intención, impregnadas de un afecto que no era ni platónico ni distante. Alcanzó el segundo sobre el papel frío y suave, bajo las yemas de sus dedos. También tenía la letra de Camilla, los bucles y florituras reconocibles al instante. Esta vez, la fecha le llamó la atención. Era de una época en la que habían asistido juntos a una serie de actos públicos, sonriendo a las cámaras y hablando de compromisos compartidos con sus deberes reales. Sin embargo, esta carta había sido escrita en las horas tranquilas entre compromisos
enviada a otra persona completamente distinta. Abrirla le pareció como husmear en una vida que no sabía que existía. Sin embargo, no pudo contenerse. La carta era más larga que la primera, llena de pequeños detalles íntimos que hablaban de una cercanía construida con el tiempo. Había referencias a bromas privadas, momentos que aparentemente habían compartido lejos de miradas vigilantes. Había suavidad en el lenguaje del tipo que habla de comodidad y familiaridad, no el tono cauteloso que a menudo se encuentra en la correspondencia real. El propio paquete estaba cuidadosamente ordenado. Cada sobre estaba sellado con precisión, el contenido colocado en orden, como si estuviera destinado a ser encontrado por la persona adecuada, pero nunca por él. La cinta estaba anudada lo justo para mantenerlos unidos sin arrugar el papel, un gesto de cuidado y conservación. Era ese mismo cuidado lo que le inquietaba. No eran restos desechados del pasado. Habían sido ocultados deliberadamente, preservados como algo que merecía la pena conservar. Se reclinó en su silla con el peso de lo que guardaba presionando sus pensamientos. ¿Quién más conocía su existencia? ¿Habían estado escondidos durante años o habían sido leídos y apreciados recientemente? El secreto le carcomía. En el mundo en el que vivía, la intimidad era algo raro y frágil que se protegía ferozmente de cualquier intrusión. Sin embargo, aquí había una parte de su propia vida que se le había ocultado, escondida en la misma casa en la que creía conocer todas las sombras. La tentación de leerlas todas fue inmediata y fuerte, pero también lo fue el miedo a lo que pudieran revelar. Volvió a deslizar la segunda carta en su sobre y la devolvió al fajo con los dedos posados en la cinta. El estudio, antaño su santuario, parecía ahora una habitación que contenía la respiración. En algún lugar de estas páginas se encontraba el resto de una historia que no le habían contado, y con cada sobre, sin abrir la verdad, esperaba paciente e inmutable. Fuera la luz cambiaba a medida que la tarde se hacía más profunda, pero dentro el tiempo parecía detenerse. La decisión de abrir la tercera carta no fue tomada a la ligera. Charles permaneció sentado durante varios minutos, con la mano apoyada en el fardo y el leve olor a perfume que aún desprendía el papel. Se dijo a sí mismo que saber la verdad era mejor que vivir en la oscuridad, pero había una parte de él que temía la confirmación de sus crecientes sospechas. Cuando por fin desató la cinta y deslizó el siguiente sobre el nudo, parecía más flojo, como si lo hubieran deshecho y vuelto a atar muchas veces antes. La letra era inconfundible, pero esta carta era diferente de las demás. Las primeras líneas eran más urgentes, casi sin aliento, como si estuvieran escritas en medio de una emoción demasiado fuerte para contenerla. No había formalidades ni frases cautelosas, solo un torrente de palabras que se derramaban sobre la página. Escribía cómo le echaba de menos, cómo contaba los días que faltaban para reencontrarse, cómo compartían momentos en lugares ocultos donde nadie podía verlos. Las imágenes eran vívidas, tan familiares, que Charles casi podía oír su voz al pronunciarlas. Cada frase caía con la precisión de una cuchilla. Se mencionaba un viaje que ella había hecho y que Charles recordaba por sus compromisos oficiales y sus apariciones públicas cuidadosamente planificadas. Sin embargo, en su relato aquellos días no estuvieron marcados por discursos o cenas de estado, sino por horas robadas con otro hombre. Los detalles se deslizaban en los párrafos como hilos en un tapiz, uniendo fragmentos de memoria que Charles veía ahora bajo una luz diferente. Conversaciones que antes le parecían inofensivas, ahora parecían teñidas de subtexto. Sonrisas que había pasado por alto, volvieron a su mente con una nítida claridad. Mientras seguía leyendo, se dio cuenta de la facilidad con que ella entretejía el afecto con el secreto. Se refería a sus encuentros como si existieran en un mundo totalmente distinto del que compartía con él. Había una calidez en su tono que él reconocía, pero no era para él. Era la calidez que ella había empleado una vez con él, hacía mucho tiempo antes de que sus vidas se hubieran convertido en un circuito interminable de deberes públicos y negociaciones privadas. Ahora pertenecía a otra persona. Cuando llegó a las últimas líneas, Charles sintió que le dolía el pecho. Las palabras eran tiernas y terminaban con la promesa de volver a escribir pronto, como si aquellas cartas formaran parte de un diálogo continuo. No había culpa en ellas ni vacilación. Solo la confianza fácil
de una conexión que se había alimentado a lo largo del tiempo. Dobló la carta con cuidado, no porque quisiera conservarla, sino porque manipularla con brusquedad le resultaba indigno. Volvió a dejarla sobre el escritorio y se quedó mirando la pila de sobres restantes. Si las 3 primeras habían tenido tanto peso, ¿qué se escondía en el resto? Imaginó capítulos enteros de su matrimonio, reescritos en esas páginas, momentos que había vivido ahora, reencuadrados con una verdad que nunca le habían invitado a ver. Las cartas ya no eran solo correspondencia. Eran el registro de algo que se había desarrollado en paralelo a su vida, sin ser tocado por su presencia pero coexistiendo con ella. Incluso la luz de la ventana parecía más dura iluminando el papel de tal forma que la tinta resaltaba sobre las páginas color crema. Cogió el siguiente sobre sabiendo que lo que contuviera le heriría tan profundamente como los anteriores. La verdad ya no estaba oculta. Estaba aquí en sus manos y era implacable. El amante revelado. La 4ª carta comenzó de forma bastante inocente. Se abría con un ligero comentario sobre el tiempo, una observación juguetona escrita en camilla. Durante un breve instante, Charles se preguntó si tal vez esta sería diferente, si el contenido sería lo bastante benigno como para amortiguar el escozor de las páginas anteriores. Entonces, enterrada a mitad de la primera página, apareció una referencia que lo cambió todo. Un nombre, no solo un nombre de pila, sino un nombre completo escrito con claridad, casi con orgullo, como si nunca hubiera habido ninguna razón para ocultárselo al destinatario. Charles Froese. El nombre era uno que él conocía a alguien a quien se veía a menudo al margen de los acontecimientos, lo bastante cerca como para resultar familiar, pero nunca lo bastante destacado como para llamar la atención del público. Le recordaba en las recepciones, siempre educado, siempre discreto, el tipo de figura que se descarta fácilmente como parte del tejido social más amplio. Pero aquí en la letra de camilla no era un conocido pasajero, era el centro de su atención. A medida que Charles seguía leyendo, la conexión se hacía innegable. Había referencias a lugares concretos en los que se habían conocido, fechas que coincidían incómodamente con momentos en los que el propio Charles había estado en otro lugar. Había bromas internas que no tenían sentido para una persona ajena. Apodos cariñosos que hablaban de una historia construida a lo largo de los años. Un pasaje describía un encuentro con tal detalle que Charles podía imaginárselo como si hubiera estado en la habitación. La forma en que describía el sonido de su risa, el tono particular de su chaqueta, la forma en que la había mirado como si fuera la única persona en el mundo, no eran detalles compartidos entre amigos casuales. La comprensión se asentó sobre Charles lentamente, pesada e inflexible. No se trataba de una serie de intercambios fugaces ni de una nostalgia reavivada del pasado. Era una relación continua que se había labrado su propio espacio en las sombras de su matrimonio. La identidad del hombre lo empeoraba. Era alguien al alcance de la mano, alguien con quien podría haber hablado sin sospechar, tal vez incluso confiado. La traición era ahora en capas, llevando no solo la herida de la infidelidad, pero el aguijón de la familiaridad. Su mente vagó de nuevo a momentos en que este hombre había estado presente. Recordó una fiesta en un jardín años atrás, el hombre riendo con camilla bajo la sombra de un viejo roble. En aquel momento, Carlos no había pensado nada al respecto. Después de todo, se conocían desde hacía décadas. Pero ahora, con estas cartas delante, los recuerdos cambiaron. Lo vio de otra manera. La facilidad entre ellos, la chispa en sus ojos, la forma en que ella se había inclinado ligeramente cuando él hablaba. Charles colocó la carta sobre el escritorio junto a las otras con las manos firmes, pero la respiración más lenta que antes. El nombre que aparecía en la página le devolvía la mirada inmóvil e innegable. Cualquier duda que hubiera podido persistir había desaparecido. Las cartas ya no eran vagas ni estaban abiertas a interpretaciones. El amante tenía un rostro, una voz, una historia entrelazada con la suya, y esa verdad era algo que no podía desaprender. El nombre de la carta parecía resonar en la mente de Charles mucho después de que hubiera dejado la página sobre el escritorio. Era como si su sonido se propagara por el silencio del estudio, uniéndose a recuerdos que él creía comprender.
Se sentó con los ojos fijos en la ventana, pero viendo solo un rollo de momentos de años pasados. Llegaron sin avisar, nítidos en detalles, pero ahora alterados en su significado. Pensó en un banquete de estado celebrado años atrás, en el que el hombre en cuestión había estado entre los invitados. Carlos recordaba haberle saludado cordialmente, intercambiando palabras amables sobre la ocasión. Camilla había estado al lado de Carlos, sonriendo con esa facilidad tan familiar suya. Recordó el parpadeo de sus ojos hacia el hombre del otro lado de la mesa, tan breve que no se había dado cuenta hasta ahora en retrospectiva. En aquel momento, no fue nada el tipo de mirada fugaz que la gente lanza durante una velada de formalidades. Ahora le parecía un hilo de un tapiz mucho más grande al que no había prestado atención. Las cartas habían convertido momentos inocuos en puntos de sospecha. Un fin de semana en el campo, cuando Charles había sido llamado inesperadamente, dejando a Camilla sola para recibir a sus invitados. Él la recordaba mencionando más tarde que el hombre se había quedado a cenar, el tono casual casi desdeñoso. En otra ocasión, durante una gala benéfica, los había visto hablando en voz baja en un rincón, pero ahora repasaba el modo en que se habían inclinado el uno hacia el otro, la forma en que la mano de ella había rozado el brazo de él mientras reían. Esas imágenes parecían diferentes ahora, revestidas de una verdad que desearía no poder ver. Todo matrimonio conlleva su cuota de compromisos tácitos y momentos de distanciamiento. Carlos llevaba tiempo aceptando que las presiones de la vida pública dejaban poco margen para una cercanía constante. Él y Camilla habían construido su vida en torno al deber y la comprensión compartida, moviéndose a veces en paralelo más que juntos. Pero no se trataba de distancia, sino de una conexión completamente distinta. Una que había convivido con su vida sin que él lo supiera. Recogió otra carta, su mano más lenta, esta vez casi reacia. Las palabras que contenía eran cálidas, personales, y sin embargo parecían introducirse en sus recuerdos, coloreándolos de un modo que él no había consentido. Las referencias a encuentros privados se entretejían entre reflexiones sobre actos públicos a los que ambos habían asistido. Había menciones de momentos en los que Charles había estado presente, pero periférico. Su propia presencia parecía insignificante en aquellos recuerdos. No era solo lo que decían las cartas, sino la facilidad con que se entrelazaban con la cronología de su propia vida, lo que le inquietaba. Cuanto más pensaba en ello, más empezaba a preguntarse cuánto de lo que recordaba era verdad y cuánto era aversión moldeada por omisión. Había señales que otros habían visto pero habían decidido no mencionar. Habían notado algo sus ayudantes en su forma de hablar o en la frecuencia de sus reuniones. O todos habían sido tan inconscientes como él hasta ahora. Un profundo cansancio se apoderó de él, del tipo que no proviene del agotamiento físico, sino de la lenta y pesada atracción de la traición. El estudio, antes un santuario lleno del confort de los objetos familiares, parecía ahora un lugar donde su historia se estaba reescribiendo ante sus ojos. Cada fotografía de la pared, cada recuerdo de la estantería, parecían pertenecer a una historia que él ya no reconocía del todo. Charles se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. La pila de cartas permaneció donde las había dejado, atadas de nuevo, pero más sueltas ahora, como si el propio fardo supiera que sus secretos habían empezado a derramarse. Fuera el día avanzaba, el mundo seguía su ritmo. Dentro el pasado se movía bajo él, y el hombre que había entrado antes en esta habitación no sería el mismo que acabaría saliendo. Tras las puertas de palacio, la noticia de las cartas no se había extendido más allá del estudio, pero el cambio en el comportamiento de Carlos era imposible de ocultar a sus allegados. El rey siempre había sido un hombre de expresión comedida, sus emociones raramente visibles, más allá de la calidez o solemnidad cuidadosamente curada que se esperaba de su papel. Sin embargo, en las horas siguientes a su descubrimiento había una quietud en él que se sentía diferente. Hablaba menos, se movía más despacio, y parecía sostenerse como si llevara algo pesado pero invisible. Su secretario privado, un hombre que le había servido durante años, se dio cuenta enseguida. No hubo necesidad de preguntarle qué le pasaba. La vida en palacio le había enseñado que algunas preguntas era mejor no hacerlas hasta que el rey decidiera hablar primero.
Aún así había señales. Carlos se quedó en el estudio mucho después de que su horario habitual le hubiera alejado. Cuando entraba el personal lo encontraban sentado ante el escritorio con la mirada desenfocada como si la habitación que lo rodeaba fuera solo medio real. En los silenciosos espacios entre los deberes oficiales, el palacio parecía absorber su estado de ánimo. Los pasos en los pasillos eran más suaves. Las conversaciones entre los ayudantes eran silenciosas, como si todos supieran instintivamente que el aire había cambiado. Incluso el ala de personal habitualmente bulliciosa se movía con un ritmo cauteloso, su curiosidad atenuada por la comprensión de que lo que le preocupaba no se discutiría abiertamente. A primera hora de la tarde, Charles había llevado el fajo de cartas desde el estudio hasta sus aposentos privados. El peso de las cartas en sus manos era desproporcionado en relación con su tamaño. Las dejó sobre una mesita cerca de la ventana, donde la última luz del día captaba los bordes de los sobres. Fue una elección deliberada mantenerlos cerca, aunque no estaba seguro de si era con el propósito de volver a verlos o para asegurarse de que nadie más los encontrara. Esa noche cenó solo. Camilla estaba en otra parte del palacio, atendiendo un compromiso previo, y él no hizo ningún esfuerzo por reunirse con ella después. En lugar de eso, se sentó en una silla de respaldo alto junto al fuego, cuyas llamas proyectaban una luz cambiante por toda la habitación. Las cartas permanecían al alcance de la mano, y su presencia llenaba el silencio como un huésped no invitado. De vez en cuando sus ojos se desviaban hacia ellas del mismo modo que uno puede echar un vistazo a una puerta que se ha dejado entreabierta. Más allá de sus aposentos privados, la maquinaria de la monarquía continuaba sin pausa. Se hacían llamadas a los ministros, se revisaban las invitaciones, se ultimaban los preparativos para los próximos compromisos. De cara al mundo exterior, el rey cumplía con sus obligaciones como siempre. Sin embargo, dentro de los muros de palacio, la distancia entre la apariencia y la realidad nunca había sido tan grande. Los que mejor le conocían podían percibirlo la mesurada cortesía de su tono, al hablar, la forma en que evitaba ciertos temas, la ocasional pausa antes de responder a una pregunta. En la quietud del atardecer, Charles volvió a la mesa y apoyó de nuevo la mano en el fardo. La cinta estaba suelta ahora, los bordes de las letras ligeramente desiguales, por donde las había leído y vuelto a colocar. Pensó en guardarlas bajo llave, en enterrarlas donde ya no pudieran alcanzarle. Sin embargo, sabía que aunque el papel estuviera escondido, las palabras ya estaban grabadas en su memoria. Algunas verdades, una vez descubiertas, no pueden volver a las sombras. Tras las puertas pulidas del palacio, lejos de las cámaras y las ceremonias, el rey ya no era solo un monarca que cumplía con su papel. Era un hombre que se enfrentaba a la silenciosa devastación de saber que su confianza más privada había sido quebrantada y que los muros destinados a protegerle no habían hecho nada para evitar que ese dolor se abriera paso en su interior. Enfrentarse a Camilla. La decisión de hablar con ella no fue rápida. Durante 2 días, Carlos guardó silencio, sopesando los posibles resultados de una confrontación. Había leído y releído las cartas hasta que la tinta pareció grabarse a fuego en su mente. Cada vez que miraba a Camilla en aquellos días, su rostro le resultaba familiar y extraño, a la vez como si la viera a través de un velo que no podía levantar. Cuando llegó el momento era tarde. Ambos estaban en el salón privado, un espacio reservado normalmente para conversar tranquilamente al final de un largo día. El fuego estaba bajo, arrojando un resplandor apagado sobre los muebles. Camilla estaba sentada con un libro en la mano y las gafas bajas sobre la nariz. Levantó la vista cuando él entró, ofreciéndole una sonrisa que se desvaneció ligeramente al ver su expresión. Charles no se sentó al principio, sino que permaneció de pie junto a la repisa de la chimenea, con una mano apoyada en su borde y la otra sosteniendo el fajo de cartas encuadernado con una cinta. Sus ojos se posaron en ellas casi de inmediato. Un parpadeo de reconocimiento pasó por su rostro antes de volver a mirarlo. Le preguntó de dónde venían. Su voz era firme, pero no cabía duda del peso que había detrás. Por un momento ella no dijo nada, con los labios apretados, como si buscara el punto de entrada adecuado a una conversación imposible. Ella le dijo que eran privados, que se habían escrito hacía mucho tiempo, que ya no significaban nada, pero Charles los había leído. Conocía sus fechas, su tono, la especificidad de los detalles.
La presionó con suavidad pero con firmeza sus palabras mesuradas pero inflexibles. Cada vez que ella intentaba desviarse, él volvía a las mismas preguntas. ¿Quién era aquel hombre para ella? ¿Por qué se había guardado las cartas? ¿Por qué las había escondido donde creía que nunca miraría? El silencio entre sus intercambios fue tan agudo como las propias palabras. Las respuestas de Camilla pasaron del desprecio a la frustración, su tono se fue endureciendo a medida que pasaban los minutos. Le dijo que no era lo que él pensaba, que las cartas no cambiaban lo que habían construido juntos. Pero no podía conciliar a la mujer de aquellas páginas con la que ahora estaba sentada frente a él, hablando como si la verdad pudiera suavizarse en algo menos doloroso. Al final no hubo resolución, solo el peso de lo que se había dicho y de lo que se había dejado sin decir. Charles colocó las cartas sobre la mesa entre los dos con la cinta suelta y desigual. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Detrás de él el fuego crepitaba suavemente llenando el silencio que había dejado. Camilla permaneció sentada con la mirada fija en el bulto como si fuera a desaparecer si lo miraba fijamente el tiempo suficiente. Para ambos el enfrentamiento no había zanjado. El asunto solo había confirmado que algunas verdades, una vez dichas en voz alta, nunca podían deshacerse. El peso de la imagen pública. A la mañana siguiente de su enfrentamiento, el palacio despertó a su ritmo habitual, pero para Charles la rutina se sentía vacía. Los compromisos se alineaban, las reuniones se programaban y los discursos se preparaban, pero cada tarea conllevaba el leve zumbido de la distracción. El legajo de cartas que ahora descansaba en el cajón de su escritorio privado parecía latir en el fondo de su mente. Sabía que no le abandonarían por muy lejos que viajara de aquella habitación. Camilla, por su parte, salió a desayunar con el mismo aplomo que había perfeccionado durante décadas en el ojo público. Habló con el personal en su tono cálido habitual, dio instrucciones para el día y se comportó como si la conversación junto al fuego nunca hubiera tenido lugar. Sin embargo, Charles podía ver la diferencia. Había vigilancia en sus ojos, un cálculo sutil en cada gesto, como si estuviera calibrando su próximo movimiento. El desafío no era solo personal, sino institucional. La monarquía prosperaba con la imagen de estabilidad. Cualquier susurro de discordia entre el rey y la reina sería aprovechado por la prensa, diseccionado y magnificado hasta eclipsar todo lo demás. Carlos entendía esto mejor que nadie. Un solo paso en falso podía dominar los titulares durante semanas, distrayendo de la labor que estaba tratando de hacer por el país. La idea de que las cartas se hicieran públicas le llenaba de un pavor que iba más allá de la humillación. No solo le heriría a él, sino que dañaría a la corona. Ese día, en reuniones privadas, habló con su secretaria de comunicación sobre las próximas apariciones públicas. La conversación era estrictamente profesional, pero bajo ella corría un acuerdo tácito. La imagen de unidad entre él y Camilla debía mantenerse a toda costa. Las fotografías, los gestos públicos y los compromisos compartidos se gestionarían cuidadosamente para asegurar a la nación que no pasaba nada. Carlos desempeñó su papel. En un almuerzo benéfico sonrió cuando las cámaras se volvieron hacia él y Camilla inclinándose ligeramente hacia ella mientras les fotografiaban. El público vio a un rey y una reina trabajando en armonía, comprometidos con sus invitados y comprometidos con su papel. En su interior, Carlos sintió la aguda disonancia entre la representación pública y la realidad privada. Aquella noche, solo en su estudio, reflexionó sobre el equilibrio imposible que intentaba mantener. No podía borrar lo que había aprendido, ni arriesgarse a que fracturara la fachada cuidadosamente guardada de la que dependía la monarquía. Cada decisión, cada palabra tenía ahora dos pesos, el peso de su verdad personal y el peso de la institución que había jurado defender. Las cartas permanecieron en el cajón intactas desde el enfrentamiento. Sin embargo, su presencia era un recordatorio constante de que la estabilidad de la corona se apuntalaba con el silencio. Carlos sabía que podría llegar el día en que el silencio ya no fuera suficiente, pero por ahora era el único escudo que tenía. Y así el público vería lo que siempre se le había mostrado, la imagen pulida, el frente unido, mientras que detrás de las puertas de palacio, la fractura se profundizaba silenciosamente. Una monarquía cambiada para siempre.
En las semanas siguientes, el ritmo de la vida real reanudó su patrón familiar, pero para Carlos nada parecía lo mismo. Los compromisos, las ceremonias, los interminables apretones de manos y las conversaciones corteses se desarrollaron como siempre, pero bajo la superficie se había producido un cambio silencioso. Se comportaba con la misma dignidad que se espera de un rey, pero había una nueva distancia en sus ojos, una tenue sombra que los más cercanos a él podían ver, pero no se atrevían a mencionar. Las cartas seguían guardadas en su escritorio, atadas una vez más con la cinta descolorida. No había vuelto a mirarlas, pero su contenido vivía en su memoria con una claridad inquebrantable. A veces, en momentos de quietud, las frases de las páginas volvían a él sin que se las pidiera, tan vívidas como cuando las leyó por primera vez. No llegaban como un torrente, sino como intrusiones silenciosas, fragmentos de frases que reabrían la herida con cada recuerdo. Camilla siguió desempeñando su papel público con gracia, de pie junto a él, en los actos, ofreciendo las cálidas sonrisas y los pequeños gestos que se habían convertido en parte de su coreografía pública. El mundo veía a una pareja unida, curtida en sus obligaciones e inquebrantable en su compromiso con la corona. Solo en los confines de sus momentos privados, los silencios se alargaban más de lo que lo habían hecho antaño, cada uno de ellos, moviéndose con cuidado alrededor del otro, como si evitaran una grieta en el suelo que pudiera ceder si se pisaba demasiado fuerte. Para Charles, la traición ya no era una cuestión abierta, sino un hecho entretejido en el tejido de su vida. No había hablado de ello con nadie más, ni siquiera con sus asesores de mayor confianza. Hacerlo sería provocar una cadena de consecuencias que no podría controlar. La monarquía era una institución construida sobre la percepción, y él sabía que no podía permitirse que el dolor personal eclipsara el deber que cargaba. Esa comprensión no aligeraba la carga, solo la hacía más solitaria. En las horas más tranquilas se encontraba pensando no solo en lo que se había perdido, sino en lo que quedaba. La corona seguía descansando sobre su cabeza, el pueblo seguía buscando su liderazgo, y las obligaciones de su papel continuaban sin pausa. Las cartas habían cambiado la forma en que veía su matrimonio, pero también habían agudizado su comprensión de la vida que había elegido. No habría ninguna ruptura dramática, ninguna revelación pública. A medida que la primavera se acercaba al verano, los jardines de palacio florecían con una belleza que desmentía las corrientes internas de sus muros. Carlos caminaba entre las flores con los mismos pasos mesurados, saludando a los visitantes, saludando con la cabeza a los jardineros, todo ello con la certeza de que algunas fracturas no podían curarse, solo controlarse. Él